¿sí? Y está bueno que los volvamos a ver. Bien, así que básicamente vamos a empezar ahora con un repaso de lo que vimos la clase anterior, lo que fue la conclusión, ¿sí? Con respecto a las organizaciones. La organización realiza actividades económicas, para lo cual necesita de un patrimonio, ¿sí? El patrimonio está formado por recursos, que era el activo, financiado por fuentes de financiación propia, que era el patrimonio neto, ¿sí? Los aportes de los socios, y la fuente de financiación ajena, que vendría a ser el pasivo, ¿sí? Todas aquellas personas que son externas al ente, ¿sí? Que tienen algún tipo de relación por una obligación que éste incurrió. Bien, ambas se reflejan en lo que es la ecuación contable básica, ¿sí? Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Bien, eso es lo último que habíamos visto, ¿sí? Y con respecto a la igualdad contable, ¿sí? También habíamos tenido una definición que dijimos que era la suma de valores de los recursos activo deberá igualar al total de las fuentes de financiación, sean ellas ajenas, pasivo o propias, patrimonio neto. Este es un concepto fundamental en contabilidad y es la base sobre la cual se sustenta el sistema de partida doble. Bien, y ahí estaba lo que es la igualdad contable básica, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Bien, todo esto es lo que vimos un poco, lo último que vimos en la clase anterior. Refrescando un poco, a esto lo que le quería agregar es que la ecuación contable básica estática, ¿sí? O sea, si tenemos la ecuación contable básica, donde era activo igual a pasivo más patrimonio neto, si pasamos un término, el pasivo, para el otro lado, vamos a tener activo menos pasivo, o sea, derechos menos obligaciones es igual al patrimonio neto, ¿sí? Esa es la ecuación contable básica estática. Bien, y por otro lado, también vamos a tener la ecuación contable básica dinámica, que va a ser lo que es activo igual a pasivo más patrimonio neto más resultados positivos menos resultados negativos. ¿Sí? Es acá donde se desagrega un poco lo que es el patrimonio neto, ¿sí? Se desagregan lo que es capital y los egresos e ingresos. Así que es importante tener este tipo de ecuaciones, ¿sí? Porque la ecuación contable estática va a ser más que nada para un tema más que es adelante, el tema de las variaciones patrimoniales. Para diferenciar lo que es una variación patrimonial permutativa y modificativa, tenemos que tener en cuenta este tipo de ecuaciones. Bien, hasta acá se escucha todo bien, se entiende. Acá me preguntan si se va a grabar. Sí, se va a grabar, obvio, y se va a estar subiendo al canal del CS. Si alguien me puede confirmar si se entiende, genial. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Genial. Bien, bueno. Después otro tema muy importante es el tema de lo que es la terminología contable, ¿sí? Más allá del poder registrarlo, también tenemos que tener en cuenta las palabras adecuadas en las cuales se utiliza lo que es la contabilidad en sí. Bien, entonces terminología contable, ¿sí? Tiene por objeto la construcción de una teoría de los términos, su estudio, recopilación y sistematización en glosarios. Bien, por ejemplo, este cuadro está bueno que lo tengan y que lo vean de esta forma. Nosotros en contabilidad al efectivo, tanto para la compra como para la venta, lo vamos a usar la cuenta caja. ¿Sí? Esa es la terminología contable que se le da al efectivo. ¿Sí? Normalmente, no es la única, pero normalmente se le da esa terminología, caja. Bien, para la compra obviamente va a ser caja, un activo negativo, ¿sí? Va a disminuir el activo. Para una venta o cobro va a ser caja, activo más, ¿sí? Cuando se habla de cheques, si nosotros estamos comprando o pagando algo con un cheque, la cuenta que nos va a disminuir va a ser banco, el nombre del banco, cuenta corriente, ¿sí? Activo menos. Y en el caso de estar cobrando, ¿sí? Con un cheque, producto de una venta, producto del pago de un alquiler a favor nuestro, ese cheque se le va a denominar como valores a depositar, activo más, ¿sí? Otro tipo de concepto aparece lo que es la cuenta corriente, ¿sí? Acá aparece la confusión siempre con lo que es el banco cuenta corriente, y no es lo mismo. Cuenta corriente se refiere a pagos hechos de palabra, ¿sí? Donde no hay ningún tipo de documentación de respaldo, por así decirlo, ¿sí? Lo que es pago en compras o pagos en cuenta corriente, hay dos tipos.
los proveedores, que van a ser para aquellas compras de mercadería en cuenta corriente, y los acreedores, que van a ser para la compra de bienes de uso. Entiéndase por bienes de uso todo lo que son muebles y útiles, instalaciones, rodados y etcétera. Todos los bienes de uso, ¿sí? Bien, y para lo que es venta o cobro en cuenta corriente, ¿sí? Va a aparecer la cuenta deudores por venta, activo más, ¿sí? Después aparece el otro concepto que es pagaré, ¿sí? Que es una documentación de respaldo, ¿sí? Un pagaré a una determinada cantidad de días, a 30 días, a 60 días, a 120 días, depende, a 90 días. Cuando hablamos que compramos o pagamos con un pagaré, estamos hablando de un documento a pagar, ¿sí? Un pasivo más. En cambio, cuando hablamos de una venta, un cobro, ¿sí? En pagaré, o sea, nos están pagando con un pagaré, vamos a hablar de la cuenta documentos a cobrar, activo más, ¿sí? Es importante esto de la terminología contable, ¿sí? Porque son palabras muy importantes que nos cambian todo, ¿sí? Esa definición nos cambia la cuenta que tenemos que usar. Lo veíamos recién con el tema de cuenta corriente. No es lo mismo hablar del concepto pago con cuenta corriente que pago con cheque. Y sin embargo siempre viene la confusión de cuando escuchan cuenta corriente utilizar la cuenta banco, cuenta corriente, y no tiene ningún tipo de relación, ¿sí? Recordemos que cheque, ¿sí? Si yo compro con cheque va a ser banco cuenta corriente, si yo vendo va a ser valores a depositar. Ahora, si yo compro en cuenta corriente, depende de lo que compre. Si es una mercadería voy a usar el pasivo proveedores, si es un bien de uso voy a usar el pasivo acreedores, ¿sí? Y para la venta en cuenta corriente, para las cobranzas en cuenta corriente, voy a usar la cuenta de deudores por venta activo más, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió esto de la terminología contable? Porque es muy importante esto de la terminología contable y vamos a seguir viendo después más adelante con ejercicios, eh, más palabras y más hechos, ¿sí? Que son también parte de la terminología contable para que lo sigan entendiendo. Pero con que entendamos esto, en principio ese cuadro se entienda, podemos seguir avanzando. Bien, genial. Entonces, un poco hice una red conceptual de los temas que vamos a ver hoy, ¿sí? Operaciones, hechos económicos, contingencia. Todos estos tres generan lo que es la documentación de respaldo y las variaciones patrimoniales, que entre ellas, ¿sí? Se usan de justificativo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que la documentación de respaldo utiliza a las variaciones patrimoniales para basarse en ellas, ¿sí? O sea, se basa en las variaciones patrimoniales la documentación de respaldo y al mismo tiempo las variaciones patrimoniales se basan en la documentación de respaldo, ¿sí? Ambas se utilizan de justificativo, por así decirlo. ¿Bien? Pero vamos a definir qué es esto de operaciones, hechos económicos y contingencias. Las operaciones son las actividades que los hombres desarrollan como miembros de un grupo de humanos. ¿Sí? Son todas las actividades que nosotros hacemos, ya seamos como personas humanas o como personas jurídicas dentro de una organización. Los hechos económicos son cualquier acontecimiento o proceso observable que tenga por origen o consecuencia una variación de alguno de los indicadores de la economía de la sociedad. Como por ejemplo, la inflación es un hecho económico que afecta a la economía de la sociedad, ¿sí? Y contingencias, que es un tema que después vamos a volver a ver más adelante, ¿sí? Pero por ahora, con que quede esto, que dice, hace referencia a situaciones inciertas en el futuro que afectan de forma negativa al ente, ¿sí? Con que se entiende que son hechos que a determinada fecha no podemos justificar, no podemos concretamente decir que van a pasar, ¿sí? Pero sí sabemos que se puede cuantificar, o sea que sabemos que va a afectar de forma negativa al ente y además es cuantificable, ¿sí? Que en números, en una terminología económica, esto puede ser cuantificable. Bien. Entonces, después hablamos el tema de documentación de respaldo, ¿sí? La documentación de respaldo son comprobantes. Los comprobantes, ¿sí? Son elementos que pueden poner en evidencia variaciones patrimoniales, que era lo que veíamos en el cuadro anterior, ¿sí? El sistema contable captará solamente aquellos que surjan de documentación de respaldo, ¿sí? Esto es un poco lo que vimos en la primera clase, el sistema contable, que analiza estos datos de entrada y a través del proceso contable, donde aparece la técnica y la disciplina de la contabilidad para poder hacer la transformación de estos datos de entrada en datos de salida, que eran los estados financieros, ¿sí? Y por último tenemos que no todos dan origen a variaciones patrimoniales. ¿Por qué?
Porque hay documentación de respaldo que de verdad no genera ningún tipo de registración, como es en el caso de una orden de compra. Si una orden de compra es una documentación de respaldo que si lo genera el ente para poder pedirle determinada mercadería o determinada cantidad de mercadería a su proveedor. ¿Sí? Entonces, esa solicitud de compra no genera ningún tipo de variación patrimonial. Que yo pida una cierta cantidad de mercadería, a mí no me genera una salida o una entrada de mercadería, o una salida de activo o una entrada de activo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque recién uno va a hacer la registración cuando esa mercadería la reciba, ¿sí? Cuando efectivamente reciba lo que es el remito y uno lo firme, ¿sí? Conforme con la mercadería que recibió, que sea acorde a lo que se pidió en su momento en la orden de compra, ¿sí? Pero la orden de compra en sí es una documentación de respaldo que no genera ninguna variación patrimonial, ¿bien? Después, las podemos clasificar en dos tipos. La primera vendría a ser de origen interno, ¿sí? Son aquellas que las genera el mismo ente, confeccionados y emitidos por el ente. Por un lado tenemos los de uso interno, son de circulación restringida dentro del ente. Y por el otro tenemos los de uso externo, son entregados a terceros. Un ejemplo de comprobantes de uso interno podría ser la orden de pago, ¿sí? Donde lo emite el tesorero, la parte de tesorería del ente, para pagar determinada factura, determinada deuda. Luego esa orden de pago, dentro del mismo ente, va a ir al sector contable para hacer la correspondiente registración de dicho gasto. Bien, eso por ejemplo es un documento, una documentación de respaldo de uso interno. Y de uso externo vendrían a ser las facturas, los remitos, los recibos, todo aquello que tenga contacto con el exterior. Bien, y después tenemos la otra clasificación, que son los de origen externo, que van a ser los confeccionados y emitidos por terceros y entregados al ente. ¿Sí? No tiene mucho más que eso, no, se entiende, son las facturas, todo lo que recibamos de otros entes. Bien, esto más que nada está bien explicado. Yo lo voy a volver a pasar en el libro, las páginas, en el grupo de WhatsApp les voy a pasar las páginas del libro de casos integrales en donde está bien explicado qué tipos de comprobante hay, ¿sí? Como son la factura, el remito, el cheque, toda la documentación de respaldo, ¿sí? Que abarca, bueno, no solo las facturas, los cheques, los remitos, sino también lo que vendría a ser la orden de pago, la orden de compra, los contratos, como, esto no me sale la palabra ahora, pero por ejemplo, cuando nosotros tenemos un inmueble, ese inmueble está registrado en lo que vendría a ser el registro del inmueble, ¿sí? Entonces tenemos un... Ay, no me sale ahora la palabra, pero bueno, se entiende, o sea, todos los inmuebles están registrados en el registro del inmueble y por ello tenemos lo que es un título de propiedad. Ahí está, esa es la palabra, un título de propiedad. Lo mismo que cuando tenemos un rodado, tenemos un título de propiedad del rodado que está registrado en el registro automotor. Bien, entonces todo ese tipo de documentación también es parte de los comprobantes de respaldo, así que es importante que los veamos. Yo luego en el grupo de WhatsApp se los voy a pasar, que está bien detallado en lo que es el libro para que lo vean. Sí, pero más que nada quiero que entiendan este concepto de documentación de respaldo, más allá de los tipos que hay, que obviamente es importante que los vean, pero la verdad es que no quería abarcar toda la clase de eso porque no va al caso que lo veamos muy en profundidad, sino que ustedes también lo pueden leer del libro, que la verdad que está bastante claro. ¿Sí? Si tienen alguna duda después me lo pueden preguntar, pero la verdad que está bastante claro. Bien, siguiendo con el otro tema, el tema de variaciones patrimoniales se clasifican en permutativas o cualitativas y modificativas o cuantitativas. Las permutativas se producen por aumentos y disminuciones de activo por igual valor. Un ejemplo de eso, cuando nosotros compramos en efectivo mercaderías. ¿Sí? Si yo aumento mi activo porque compro mercaderías y al mismo tiempo la disminuyo porque produce el egreso de efectivo, el egreso de caja, ¿sí? Por igual valor, ese tipo de variación es una variación patrimonial permutativa, ¿sí? Porque permuta entre uno y otro, ¿sí? Permuta entre el mismo activo, ¿sí? Los aumentos de activos y pasivos por igual valor, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, aumento mi activo producto de
el ingreso de caja y al mismo tiempo aumento mi pasivo, ¿sí? Producto de una deuda, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. El otro caso es la disminución de activos y pasivos por igual valor, ¿sí? El otro caso es aumentos y disminuciones de pasivos por igual valor y aumentos y disminuciones de patrimonio neto por igual valor. Si se dan cuenta, todos los casos de permutativas, ¿sí? Siempre son por el mismo valor y siempre interviene lo que es el activo, salvo en aquel caso en donde el aumento y disminución del patrimonio neto por igual valor. ¿Ven? Siempre es por el mismo valor, nunca hay una cuenta de resultado, siempre aparecen o el activo o el pasivo o en el asiento dos cuentas del patrimonio neto, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. ¿Esto se entendió? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? ¿La ecuación estática se puede expresar como activo igual a pasivo más patrimonio neto también? Sí, 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 sí. No varía. O sea, el pasaje de término no le quita el nombre, o sea, es lo mismo. Sí, después yo el grupo de WhatsApp se los voy a pasar, no se preocupen. Pero se entendió hasta acá este tema, el tema de lo que es documentación de respaldo y variaciones patrimoniales, ¿sí? Con respecto a lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver el tema de modificativas. Entonces, por un lado tenemos las permutativas, que son aquellas, ¿sí?, que no van a producir el cambio del patrimonio neto, por así decirlo. Ahí tienen todos los ejemplos detallados uno por uno, ¿sí?, para que los vean. Y por el otro lado vamos a tener las modificativas o cuantitativas, ¿sí?, que como bien dice el nombre, va a cambiar la cuantía del patrimonio neto. Por lo tanto, son todas las transacciones que traen por consecuencia un incremento o disminución del patrimonio neto. Bien, entonces, para volver a remarcar esto, las permutativas o cualitativas van a cambiar la cualidad del patrimonio neto. Como por ejemplo en la compra de una mercadería, ¿sí? Yo intercambio efectivo por mercadería. Entonces cambio la calidad que tengo de activo, por lo tanto solo estoy permutando, ¿bien? No cambia la cantidad del patrimonio neto que tengo, ¿sí? En cambio las modificativas sí, ¿sí? En las modificativas por eso son las cuantitativas. Modifica la cuantía del patrimonio neto. Todas las transacciones que traen por consecuencia un incremento o disminución del patrimonio neto. Son las de resultado negativo o cuando, por ejemplo, se produce un nuevo aporte al capital. Eso también vendría a ser una variación modificativa, ya que modifica el valor del patrimonio neto. Obviamente, si están haciendo un nuevo aporte, lo están incrementando. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte de variación patrimonial modificativa y permutativa? Porque esto es muy importante para el tema de la práctica, ¿sí? Si no lo entienden bien, díganmelo, así lo volvemos a repetir, porque la verdad que no se puede volver a continuar con esto, ¿sí? No se puede continuar sin saber esto, porque la verdad que es sumamente importante para cada uno de los ejercicios que vamos a ver adelante. Bien, bien, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo número 1, que dice: Gibson S.A. tiene al inicio de su actividad la siguiente situación patrimonial, económico y financiera. Por un lado, bueno, vamos a tener efectivo, 4.000, mercadería, 6.000 pesos, deudas sin documentar, 1.000 pesos, créditos a cobrar, 1.000 pesos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es clasificarlas, ¿no? Clasificar cada una de estas cuentas a qué cuenta patrimonial se refiere. Efectivo es un activo, las mercaderías va a ser un activo, las deudas sin documentar van a ser un pasivo y los créditos a cobrar van a ser un activo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, bajo lo que es la ecuación contable básica, ¿sí?, registrar cada uno de estos acontecimientos. Al efectivo le vamos a poner caja, que es la terminología que se utiliza para lo que es el efectivo, lo habíamos dicho. La mercadería va a ser mercadería, ¿sí?, por 6.000 pesos. Y los deudores por venta, que vendrían a ser los créditos a cobrar, ¿sí? En este caso pueden haber dos tipos de definiciones para lo que es créditos a cobrar. Puede ser deudores por venta en el caso de que esos créditos a cobrar sean de palabra, ¿sí?, con algún cliente de confianza que tengamos, ¿sí?, se le va a llamar deudores por venta. O en el caso de que exista algún tipo de documentación, como en el caso de un pagaré, cuando yo utilice un pagaré y se refiera a créditos a cobrar, se va a llamar documentos a cobrar, bien, por 1.000 pesos. En este caso vamos a dejar documentos a cobrar.
El total de la suma del activo va a ser 11.000. Por lo tanto, la única cuenta de pasivo que tenemos es las deudas sin documentar. Dijimos que aquellas deudas sin documentar, o sea que son en cuenta corriente, que no tienen ningún tipo de documentación de respaldo, les vamos a decir proveedores. Como no nos especifica tampoco si es una deuda por mercadería o por un bien de uso, vamos a usar la cuenta proveedores, refiriéndonos a que la mercadería, ¿sí?, que esa deuda sin documentar viene de la mercadería de 6.000 pesos que está arriba, ¿sí? Entonces, esos 1.000 pesos se los vamos a restar a los 11.000 y nos va a dar un total de que el patrimonio neto, el capital inicial, es de 10.000 pesos. Bien, básico el ejercicio, simple el ejemplo para que lo vean. Esto es una variación patrimonial permutativa, pero también es originaria, ¿no? Porque si es al inicio de la actividad, ¿sí?, siempre la primera, el primer ejercicio, el primer asiento se le va a llamar variación patrimonial originaria, ¿sí? Originaria, porque le está dando origen. No sería permutativa, sino sería originaria. Bien, que ahora después, más adelante lo vamos a ver con otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo 2. Fender S.A. tiene al inicio de su actividad la siguiente situación patrimonial, económica y financiera. Bien, tenemos la mercadería, 3.000 pesos, los documentos a cobrar 1.250, las deudas documentadas 1.000 pesos, el capital inicial 5.000 y el importe en Banco Galicia 1.750. Bien, vamos a hacer lo mismo que en el anterior, vamos a clasificar cada una de las cuentas, activo, ¿sí?, documentos a cobrar va a ser activo, deudas documentadas va a ser un pasivo, el capital inicial va a ser patrimonio neto, obvio, y importe en Banco Galicia, activo. Bien, vamos a hacerlo ahora con lo que es la ecuación dinámica, la ecuación contable dinámica. Vamos a clasificar la mercadería, que eran 3.000, los documentos a cobrar, que eran de 1.250, el Banco Galicia cuenta corriente, que era de 1.750, ¿sí? Siempre vamos a usar, a partir de ahora vamos a usar la terminología contable, que tiene que ser, ¿sí? El total del activo va a ser 6.000 pesos, ¿sí? Después vamos a tener los documentos a pagar, que van a ser por 1.500 pesos, ¿sí? Vamos a tener 1.500. El total del capital 4.500. En total van a haber 6.000 y 6.000 de un lado. Están mal los números, vamos a cambiarlos. 5.000 y 4.500, ¿sí? Esta es la variación patrimonial originaria. Siempre que hable de la que es el primer punto del inicio de la actividad, la variación patrimonial se va a llamar originaria. Es la que le da origen, por así decirlo, a la sociedad. Bien, volvamos a verlo, ¿sí? Tenemos que clasificar cada una de las cuentas. La mercadería por 3.000, los documentos a cobrar por 1.250, el Banco Galicia cuenta corriente 1.750, todo eso me va a dar 6.000 pesos. Por el otro lado vamos a tener los documentos a pagar por 1.500, el pasivo, y el patrimonio neto, que es el capital inicial, ¿sí?, por 4.500, la suma de eso me va a dar 6.000 de un lado y 6.000 del otro, y la variación patrimonial es originaria. Bien, pero a este ejemplo le vamos a agregar 2 puntos más, que vamos a tener la venta de mercaderías al contado por 2.000 cobradas en efectivo, y el costo de esas mercaderías vendidas es de 1.200 pesos. Bien, entonces volvemos a utilizar lo que es la ecuación contable dinámica, ¿sí? En el activo teníamos 6.000, en el pasivo 1.500, en el patrimonio neto 4.500. Vamos a tener por la venta de mercaderías al contado cobradas en efectivo, el incremento del efectivo por 2.000, o sea, el incremento de la caja por 2.000, y como contrapartida de eso vamos a tener también que registrar la disminución de las mercaderías por 1.200 y la disminución del costo de la mercadería vendida por 1.200, ¿sí? Lo que nos va a dar un total de que el patrimonio neto tenemos de un lado en el activo 6.800 y del otro lado 6.800. La variación patrimonial es modificativa, ¿sí? Siempre, pero siempre que intervengan cuentas de resultado, la variación patrimonial que va a aparecer va a ser modificativa. Hasta acá el ejemplo se entendió. Bien, ahí me están haciendo preguntas. ¿Compra de recursos son variaciones modificativas? No. Si yo estoy comprando recursos, supongo que te referís a mercadería. No. Si yo compro mercaderías, no estoy modificando el patrimonio neto, sino que estoy haciendo una variación permutativa. Si estoy cambiando la calidad de lo que tengo en mi activo. ¿Sí? Si yo tengo recursos, efectivo, y lo cambio por mercadería, solo estoy cambiando un activo por otro activo.
¿se entiende? Entonces no es una variación modificativa. Genial. Hasta acá nadie tiene una pregunta con respecto a este tema. ¿Se entendió? Son bastante simples los ejercicios. No quería hacerlo complicado porque la verdad que no va al caso, ¿sí? Seguramente tienen ejercicios mucho más complicados. La idea es después ir paso por paso y verlos, ¿sí? Pero vamos despacio para poder enganchar los temas más difíciles, como es el tema de devengado, ¿sí? ¿Ninguno tiene una pregunta? ¿Está todo bien? Bueno, veo que están todo bien, así que vamos a seguir, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos viendo, ¿sí? La venta de las mercaderías al contado por 2.000 cobradas en efectivo produjo el aumento de la caja por 2.000 pesos, del efectivo por 2.000 pesos, y un resultado positivo que es ventas. Y el costo de la mercadería vendida provocó la disminución de la mercadería por 1.200 porque esa mercadería ya no la tengo. Entonces yo tengo que registrar el costo de la mercadería vendida como resultado negativo por 1.200, ¿sí? Lo que me da de un lado y del otro 6.800. O sea que la ecuación contable básica, la ecuación contable dinámica está bien hecha, ¿sí? Si de un lado y del otro la igualdad se da, el asiento está bien hecho. Por lo tanto, si intervienen modificaciones en el patrimonio con resultado positivo o resultado negativo, esta variación patrimonial va a ser modificativa. ¿Bien? Y después de esto vamos a ver lo que es un tema importante, que es el tema de devengado, ¿sí? El tema de devengado es, normalmente todos se equivocan, ¿sí? Porque son las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico, son las que corresponden a un ejercicio económico, ¿sí? Sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. Reconocimiento de resultados, variación modificativa patrimonial en forma inmediata o luego de transcurrido el tiempo para considerarlo realizado, ¿sí? Y abajo puse esto que devengar no es ni pagar o cobrar, ¿bien? ¿Por qué puse esto? Porque normalmente uno tiende a relacionarlo con que si estoy devengando es porque estoy pagando o cobrando y no tiene nada que ver, ¿sí? Devengar es reconocer los resultados positivos o negativos, ¿sí? Indiferentemente si se hayan cobrado o pagado, cuando el tiempo para considerarlos realizados haya transcurrido. Y con realizados es poder reconocerlos, ¿sí? Reconocerlos como resultado negativo. Pongamos un ejemplo, rápido. Si yo compro una mercadería, ¿no? Y no lo compro al contado, sino que lo compro de forma financiada, con un pagaré a 30 días, ¿sí? Y por pagarlo de esta forma yo tengo un interés, porque obviamente el pago al contado es menor que el pago financiado, ¿no? Supongamos que el pago financiado es 1.100 y que 100 pesos representa el interés. Ese interés al primer día de la compra de la mercadería no puede reconocerse como un resultado negativo, ¿sí? Porque ese interés a esa fecha aún no es resultado negativo porque tiene que transcurrir los 30 días para nosotros poder considerarlos resultados negativos. Bien, entonces cuando transcurran los 30 días, ese interés que está en interés negativo a devengar va a pasar a ser un interés negativo devengado, pero cuando transcurran los 30 días. Al inicio, ¿sí? No se puede considerar como un resultado negativo, ¿sí? No tendría sentido porque aún no es un resultado negativo, no está realizado, no transcurrió el tiempo necesario para considerarlo un resultado negativo. Otro ejemplo, muy por arriba, el tema de los alquileres. Por ejemplo, si yo alquilo, entro en un contrato de locación, ¿sí? Para alquilar un local comercial, obviamente es un alquiler a favor, un alquiler negativo, un alquiler en contra mío, un alquiler negativo. Entonces este alquiler, al primer día de lo que es el inicio del contrato, no va a ser un resultado negativo para mí, ¿bien? Sino que va a ser un derecho a recibir, ¿se entiende? Va a ser ese servicio, ese alquiler negativo o ese alquiler a pagar, ¿sí? Todavía no es considerado lo que es un resultado negativo, sino que siempre va a ser un alquiler negativo a devengar, ¿sí? ¿Sí? Porque todavía ese servicio no lo recibí, pero en ese caso se lo va a considerar como un derecho a recibir ese servicio. ¿Bien? ¿Hasta acá se entendió esto del concepto de devengado? Lo vamos a ver ahora con un ejercicio.
¿Alguno sabe si hay alguna guía de ejercicios para la materia? Yo tengo una guía de ejercicios, después se las voy a pasar en el grupo, así la tienen. Sí, hay un grupo que es de WhatsApp que ahora después, al final de la clase, se los voy a pasar. ¿Qué tipo de cuentas intereses perdidos a devengar? Intereses perdidos a devengar es una cuenta regularizadora del pasivo, ¿sí? Que ahora en un ejemplo lo vamos a ver, ¿sí? Se ve mucho más cuando lo vemos en un ejemplo que cuando lo vemos así muy por arriba. Entonces, intereses perdidos a devengar siempre va a ser una cuenta regularizadora del pasivo. ¿Qué se refiere que es una cuenta regularizadora del pasivo? Que está en el pasivo restando, ¿sí? Resta una cuenta del pasivo. Bien. Después va a haber intereses ganados a devengar, que va a ser lo contrario. En vez de ser regularizadora del pasivo, el interés ganado, el interés positivo a devengar va a ser una regularizadora del activo, o sea que va a ir en el activo restando. Bien. El devengado siempre ocurre cuando hay un plazo de días. Sí, o sea, siempre se devenga cuando hay una determinada cantidad de días. O sea, cuando hay un hecho económico que provoca, a ese momento no provoca un reconocimiento de resultados, sino que a una determinada cantidad de días, ¿sí? Va a generar ese resultado económico, ya sea positivo o negativo. Al inicio lo consideras como interés negativo devengado hasta que transcurre el periodo. No, al inicio lo considero como un interés negativo a devengar hasta que transcurre el periodo, y cuando transcurren los días necesarios, ahí yo lo reconozco como interés negativo devengado. Bien, no se lo confundan, el primero, o sea, cuando todavía no transcurrió los días, va a ser a devengar, y cuando transcurren los días se va a considerar como devengado. Se considera como devengado cualquier acción que hagamos sí o sí dentro del resultado positivo o negativo. No necesariamente, por eso recién di un caso en el que no intervenían cuentas de regularizadoras, sino intervenían cuentas de activo, como el alquiler, ¿sí? Si yo tengo un alquiler a devengar, un alquiler negativo a devengar, estoy hablando de un activo, porque es un derecho a yo recibir ese servicio, y obviamente cuando transcurra el tiempo, cuando se devengue, va a ser un resultado negativo, ¿sí? Creo que esa era tu pregunta. Pero sí, o sea, siempre que devenguemos va a haber una cuenta de resultado negativo o positivo, dependiendo de lo que estemos devengando, ¿no? Si estamos devengando un interés negativo a devengar, vamos a tener un resultado negativo. Si estamos devengando un interés positivo a devengar, vamos a tener un resultado positivo. Si estamos devengando lo que vendría a ser los alquileres, un alquiler en contra, un alquiler negativo de devengar, vamos a tener un resultado negativo, ¿sí? Que va a ser alquiler devengado, alquiler negativo devengado. Y lo mismo que si vamos a devengar un seguro a nuestro favor. Al principio ese seguro, al primer día, lo vamos a registrar como un derecho a recibir ese seguro, pero con el paso de los días, ¿sí? A fin de mes o cuando se realice, vamos a reconocer ese resultado negativo, como que ese servicio yo ya lo recibí, por lo tanto es un resultado negativo y por lo tanto lo tengo que pagar, ¿sí? Pero eso es aparte. Pagar o cobrar estos resultados positivos o negativos es aparte. Por eso quiero que les quede bien claro, ¿sí? Que devengar no es pagar o cobrar. Cuando ustedes les pregunten, grábenselo, devengar no es pagar o cobrar. Son dos cosas distintas. Uno es el criterio de devengado y el otro es el criterio de lo percibido, ¿sí? Nosotros acá en este caso estamos hablando del criterio de devengado. Reconocer los resultados negativos y positivos cuando están realizados, indiferentemente si se hayan pagado o cobrado. A nosotros no nos importa eso, ¿sí? Eso es otro asiento distinto que no tiene nada que ver con esto. Bien, vamos a seguir con otro tema muy importante, que es el tema de valor de incorporación. Con valor de incorporación nos referimos al sacrificio económico necesario para incorporar los bienes al patrimonio del ente. Vamos a tener el precio de compra, el precio al cual estamos comprando nosotros, ¿sí? El precio total, menos los intereses implícitos contenidos en su precio. En el caso de optar por lo que vendría a ser una financiación, esos intereses no van a ser parte de lo que es el precio de compra de contado. Por eso es muy importante que nosotros siempre, pero siempre, que incorporemos un activo a nuestro patrimonio, por eso habla de valor de incorporación, lo incorporemos al valor de contado, ¿sí? Ese activo no tiene que estar, por así decirlo, manchado o contaminado de lo que son los intereses implícitos, como tampoco tiene que estar contaminado de lo que son los impuestos, ¿sí? Son cosas que van muy aparte, ¿sí?
En este caso no puse lo del tema de los impuestos porque no lo vemos en teoría contable, pero por ejemplo, el IVA no es parte del precio de contado, que vendría a ser parte del valor de incorporación de un activo al patrimonio. Pero a este precio de contado, lo que sí se le tiene que restar son las bonificaciones otorgadas, o sea, aquellos descuentos que nos otorga el proveedor, y sí o sí también se le tiene que sumar todas las erogaciones necesarias para que el bien esté en condiciones de ser vendido o ser utilizado económicamente. ¿Qué quiere decir esto? Con que esté en condiciones de ser vendido. Por ejemplo, si yo compro mercadería, bienes de cambio, el flete que me trae la mercadería desde el local del proveedor hasta mi local va a ser parte, ¿sí?, de ese costo. Va a ser parte del valor de incorporación, costo de incorporación al patrimonio. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario sí o sí pagar ese flete. Ese flete no es un resultado negativo. Es un poco de lo que hablamos del costo, ¿sí? Es parte del costo costo de absorción, a lo que hablamos de costo no consumido, costo consumido. En este caso sería costo no consumido, ¿sí? Si yo compro una mercadería y es necesario un flete para traerlo hasta mi local, ese flete va a ser parte del valor de la mercadería. No va a ser considerado un resultado negativo, sino un costo de adquisición de esa mercadería. Por eso dice para que el bien esté en condiciones de ser vendido o ser utilizado económicamente. ¿Y a qué se refiere utilizado económicamente? Por ejemplo, cuando hablamos de bienes de uso. Si yo compro un rodado y ese rodado tiene un patentamiento, el patentamiento también es parte del valor de ese activo, del rodado, ¿sí? Porque toda la compra de vehículos nosotros la clasificamos como un rodado, como un activo. Eso es un bien de uso. Entonces, si yo incorporo a mi patrimonio un bien de uso, el patentamiento que es necesario para que ese bien sea utilizado económicamente, para que mi rodado sea utilizado por la empresa, ese patentamiento es parte de lo que es el costo de ese activo, ¿sí? No va a ser considerado el patentamiento como un resultado negativo, sino que es parte de la incorporación. Entonces, volviendo al tema, ¿sí?, nosotros cuando compramos, ¿sí?, dentro del precio de compra podemos tener en cuenta adentro los intereses, los impuestos, ¿sí? Eso se lo tenemos que sacar para tener lo que es el precio de contado. Es muy importante el precio de contado. Y al precio de contado nosotros le vamos a restar las bonificaciones otorgadas por el cliente, por el proveedor, perdón, y le vamos a sumar todas las erogaciones necesarias, todos los gastos necesarios para que ese bien esté en condiciones, para que yo lo pueda utilizar o esté en mi poder, ¿sí? Y ese valor va a ser parte del costo de incorporación al patrimonio. Bien, hasta acá se entendió esto de valor de incorporación, de vengado. Bien, hay varias preguntas. Dice, ¿un seguro no es un activo? No, un seguro es un resultado negativo. El seguro de vengar es un activo. Esas son dos cosas distintas. La cuenta seguros, el seguro ya devengado, es un resultado negativo, si eso te referís. Ahora, si estamos hablando de seguro a devengar, o un seguro que todavía no recibiste, obviamente es un activo porque es un derecho que yo tengo a recibir. Claro, ahí dice antes de devengar, sí. Antes de devengar sí es un activo, porque es un derecho que yo tengo a recibir. ¿No se le suma el valor del flete también? Sí. Sí, se le suma el valor del flete si te referís al tema de la mercadería. Ese flete es parte del costo de la mercadería. ¿Qué serían las bonificaciones otorgadas? Por ejemplo, cuando se te hace un descuento por por la cantidad de mercadería que estás comprando. Eso, nada más. Entonces eso se le resta al precio de contado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda con este tema? ¿Se entendió? Es bastante confuso el tema de vengado a veces y el del valor de incorporación. Pero son cosas que son fundamentales, porque siempre pasa que a veces uno a la hora de hacer la incorporación de un bien de uso tiene en cuenta el tema de los intereses y se termina confundiendo y no genera la cuenta de el interés negativo de vengar, si en el caso de que fuese financiado. Entonces ahí es donde se genera la confusión. Pero bueno, hasta acá se entendió lo que estamos viendo. ¿Hay alguna duda? Lo vuelvo a repetir. Si estamos, seguimos. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí?, con un ejemplo. El ejemplo número 1, ¿sí? Volvamos al ejemplo número 1, donde Gibson tenía el inicio de su actividad el 1 de enero del 2020, la siguiente situación patrimonial, económica y financiera, ¿sí? Teníamos el efectivo por 4.000, que lo consideramos un activo, las mercaderías por 6.000, que era un activo, ¿sí?
Las deudas sin documentar, que era un pasivo por 1000 pesos. Y los créditos a cobrar, que eran 1000 pesos al activo, ¿sí? Acá teníamos lo que es toda la variación patrimonial originaria, ¿sí? Siempre que hablemos de el inicio de actividad, el primer asiento, se va a llamar variación patrimonial originaria, ¿sí? Donde el patrimonio neto va a aumentar, ¿sí? Por 10.000 pesos. Tenemos la caja, la mercadería, los documentos a cobrar por 1000, 11.000, menos los 1000 pesos de proveedores del pasivo. Vamos a tener que el patrimonio neto es 10.000, variación patrimonial originaria. A esto le vamos a agregar que Gibson al 15 de enero del 2020 adquiere una máquina para la fabricación de guitarras, entregando un pagaré a 60 días. Al optar por esta opción deberá pagar el 5% mensual de interés. El precio contado de la máquina es de 4.000. Además se paga en efectivo 500 pesos en concepto de flete. Bien, acá vamos a mezclar un poco ambos conceptos del devengado y del valor de incorporación, ¿sí? Que son muy importantes. En ambos puntos lo vamos a ver, ¿sí? Bien, la máquina la vamos a registrar en el activo como un activo más por 4.500 pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta el precio de contado de la máquina más todos los gastos necesarios para que la máquina esté en mi poder. O sea que el flete también es necesario para que la máquina esté en mi poder. En el caso de que hubiera también un sobreprecio por ponerla en funcionamiento, también sería parte del valor de la máquina. ¿Se entiende? O sea que voy a tener en cuenta el precio de contado más todos los gastos necesarios. Y en esos gastos necesarios, en este caso, tengo el flete. Pero si el ejercicio me dijera que necesito gastar 1000 pesos para que un técnico venga y la ponga en funcionamiento, porque yo no sé cómo ponerlo en funcionamiento, esos 1000 pesos también son parte de lo que es el costo de la máquina, el parte del activo, ¿sí? ¿Esto se entendió? Eso va mucho arraigado a lo que es el concepto de valor de incorporación. Serían las bonificaciones otorgadas. Directamente en la compra. ¿Qué serían las bonificaciones otorgadas? Pero ese descuento no se hace directamente en la compra, no. No. Siempre que yo tenga algún tipo de descuento o bonificación, directamente se le resta a lo que es el precio de contado. ¿Sí? No tiene que estar. Entonces, si esa de vengar es un activo o pasivo, y si es resultado, y si es devengado, no. Si esa de vengar, y estamos hablando de un servicio como es un alquiler o un seguro, ahí sí es, en ese caso, si es un alquiler negativo a devengar, y si es un seguro, vamos a tener un activo, un derecho a recibir ese servicio, y cuando lo devengue va a ser resultado negativo. Ahora, si yo tengo un alquiler positivo a devengar, o sea, un alquiler a favor mío, un inmueble que yo tengo que alquilo, ¿sí? Ese alquiler positivo a devengar va a ser un pasivo, una obligación que yo tengo a entregar ese servicio a mi cliente, ¿sí? a mi inquilino, mejor dicho. Y cuando lo devenga va a ser un resultado positivo, ¿sí? Pero si hablamos de intereses, ¿sí? Si hablamos de interés negativo a devengar, estamos hablando de una cuenta regularizadora del pasivo. ¿De qué pasivo? Y del con el que se haga la deuda, con el que se contraiga la deuda. Por ejemplo, si yo contraigo una deuda con un pagaré, ¿sí? El interés negativo a devengar, que es regularizadora del pasivo, como eso se generó por un pagaré, lo que va a estar regularizando va a ser la cuenta de documentos a pagar, la va a estar restando, ¿sí? Y por ejemplo, si fuese un resultado, un interés positivo a devengar, ¿sí? Eso va a ser una cuenta regularizadora del activo, o sea que va en el activo restando. ¿Y qué cuenta va a estar regularizando? Y la cuenta crédito con la que se haya creado esa. Por ejemplo, si yo vendo y a mí me pagan con un pagaré, ese documento a cobrar va a estar regularizado por una cuenta de intereses positivos a devengar en el caso de que tenga intereses. Y cuando se hace en el libro diario también va todo junto, o se pone máquina por un lado y flete por el otro. Va todo junto. Sea libro diario o utilicemos la cuenta, la ecuación contable básica, siempre, pero siempre va todo junto, porque el valor de incorporación es un concepto universal y se utiliza para ambos tipos de registración, ¿sí? O sea, no hay forma de que el flete vaya por fuera del valor de la máquina, porque sí o sí es necesario para que la máquina esté en mi poder. Si yo no lo tengo en cuenta, no estaría registrando un resultado negativo que no es el correcto, ¿sí? Sino que es parte de mi activo ese gasto, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, no hay mucha vuelta. Siempre que yo incorpore
un activo en mi patrimonio, tengo que tener en cuenta todos los gastos que son necesarios en dicha operación para poder incluirlos dentro del activo. ¿Sí? Si no los tengo en cuenta, va a generar una confusión, va a generar un resultado negativo y eso no termina favoreciéndome a mí como ente. ¿Bien? Genial. Entonces, vamos a seguir con esto. Teníamos que la máquina era 4.500, producto de que el precio de contado de la máquina es 4.000 y él tenía un concepto de flete 500. Entonces, sumamos el precio de contado más todos los gastos necesarios para que la máquina esté en mi poder, me dio 4.500. Genial. Y al mismo tiempo me dice que entrega un pagaré a 60 días, por lo tanto va a generar un pasivo, ¿sí? Una obligación. Yo no estoy pagando, sino que estoy entregando un pagaré a 60 días y por esta opción tengo un 5% mensual de interés. Bien, en este caso vamos a poner documento a pagar 4.500, 4.400. ¿Qué es esto? Documento a pagar. Habíamos dicho que era un pagaré. Siempre que utilicemos pagaré, no importa la cantidad de días, se va a llamar documentos a pagar. ¿Sí? Como opta por esta opción, tiene un 5% de interés mensual. Por lo tanto, si son 60 días, son 2 meses. ¿Sí? Y si hacemos el 10% de ¿qué? Del precio de contado. Siempre el interés es sobre el precio de contado. Entonces, vamos a tener que el interés total es de 400 pesos. Dentro de la cuenta documentos a pagar, que es una de pasivo más, vamos a tener incluido todo. ¿Sí? No solo el capital, sino el interés. ¿Sí? No solo el precio de contado, sino el interés. O sea que van a ser los 4.400. Los 4.000 del precio de contado más los 400 del interés por haber optado por esta opción. En el pasivo registramos todo. ¿Sí? Pero a esta cuenta, para que balancee con máquina, ¿sí? la tenemos que regularizar. Y ahí es donde entra esta cuenta que les digo que resta el pasivo. Intereses negativos a devengar, regularizadora del pasivo. Entre paréntesis, 400. ¿Se entiende? Y van a decir, bueno, pero no balancea porque tengo de un lado 4.000 y del otro 4.500. ¿Dónde están los 500 pesos que faltan? Y si se fijan, dice, además se paga en efectivo 500 pesos en concepto de flete. O sea que yo tengo que restarle al activo 500 pesos que son del flete, ¿sí? De lo que estoy pagando en efectivo. Y ahí sí me balancea. Voy a tener de un lado 4.000 pesos y del otro lado 4.000 pesos. ¿Bien? ¿Se entendió este concepto de lo que vendría a ser a devengar? ¿Ven cómo la cuenta del pasivo contiene todo, incluyendo el interés? Y como a esa fecha ese interés no es un resultado negativo, ¿sí? Yo lo registro como regularizadora del pasivo, entre paréntesis, porque como es regularizadora del pasivo está restando. ¿Qué pasivo? Documentos a pagar. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Me estaría balanceando 4.000 y 4.000 si es que no hubiese este gasto. ¿Se entiende? En el caso de que, por ejemplo, no existiese este gasto de flete de 500 pesos, ¿sí? Yo tendría 4.000 de este lado y 4.000 de la máquina. Pero como en este caso hay un gasto adicional necesario para que la máquina esté en mi poder, no solo se le va a incorporar estos 500 pesos al valor del activo de la máquina, sino que además se le va a restar, porque lo está pagando en efectivo, se va a restar 500 pesos del activo. Y es así como quedan 4.000 y 4.000 de un lado. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces... Entonces, pusieron acá... Entonces, alquileres positivos a devengar aumenta por el debe. Se podría decir que sí. Sí, porque alquileres positivos a devengar tenemos... Sí, porque después para hacerla... No, si es alquileres positivos... Perdón, si es alquileres positivos a devengar, va a aumentar por el haber. Y una vez que se devengue, o sea que sea alquileres positivos devengado, va a pasar al debe para crear la cuenta de resultado positivo, alquileres positivos devengados, ¿sí? Pero no le pone como gastos generales o fletes o acarreos, o es una o eso es cuando no compro activos. Claro, cuando yo estoy incorporando a mi patrimonio un activo, como es una máquina, yo tengo que tener en cuenta todos los gastos. Los gastos de fletes, acarreos y eso, gastos generales, es otra cosa, distinta, que no tiene que ver con lo que es la actividad principal del ente, ¿sí? Pero si yo estoy comprando bienes de uso o bienes de cambio para la actividad principal del ente, esos gastos no son gastos, ¿sí?
tampoco son pérdidas, sino que son parte del costo, el costo de la adquisición de esos bienes, ¿sí? Los intereses, ¿cómo los calculé? Bien. ¿Cómo calculé los intereses? Si acá me dice que son el 5% mensual y me dice que son a 60 días, ¿sí? Yo voy a tener, en regla de 3 simples, 30, porque es mensual, 30 días, suponiendo que todos los meses tienen 30 días, ¿no? Vamos a suponer que todos los meses tienen 30 días. 30 días equivale a 5%, entonces 60 días equivale al 10%. Y lo único que hice fue el 10% de ¿qué? El 10% del precio contado, de 4.000. El 10% de 4.000 son 400 pesos, por lo tanto mi interés negativo de vengar son 400 pesos por los 60 días, ¿no? Recuerden que es muy importante la fecha, que esto fue al 15 de enero del 2020, ¿sí? Esto es una variación patrimonial permutativa, ¿sí? Como no hay cuentas de resultado, no varía el patrimonio neto, ¿sí? Entonces es una variación patrimonial permutativa. ¿Se entendió? No, porque porque fíjate que el flete se paga en efectivo, entonces no es parte del documento a pagar. El documento a pagar solo paga los 4.000, entonces no se le suma. Bien. Bien, vamos a seguir, ¿sí? Pero fíjense que yo calculo los intereses sobre los 4.000 porque los 500 pesos los paga con el flete. Bien, siempre es el 10% del precio de contado, ¿sí? Del precio de lo que estoy pagando. En este caso yo estoy pagando 4.000. Entonces es el 10%, el 5% mensual, como son a esas 60 días son 2 meses, es el 10% de 4.000, de lo que estoy pagando, como pagaré. Pero lo del flete no, lo del flete no se incluye porque se está pagando con efectivo, ¿sí? Bien. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a seguir al 31 del 1, 20 del 20, se devengan los intereses que ya se encuentran realizados. Bien, normalmente esto los ejercicios no lo dicen, ¿sí? Siempre llega a fin de mes o saltea el mes para que ustedes se confundan, pero siempre se devenga a fin de mes o cuando el resultado esté realizado. Bien, este resultado, esta cuenta de interés negativo a devengar inició el 15 de enero y es a 2 meses. Por lo tanto, a fin de mes vamos a devengar. Solo transcurrieron 15 días, suponiendo que todos los meses tienen 30 días. Hay que calcular en base a los días que pasaron. Bien, entonces vamos a usar lo que es la ecuación contable dinámica. Vamos a tener lo que es, por un lado, el pasivo, que es el interés negativo a devengar, regularizadora del pasivo, que en este caso no va a estar en paréntesis porque si estuvo en su momento restando el pasivo, ahora lo va a sumar para que el número vaya disminuyendo. Y del otro lado vamos a crear la cuenta intereses negativos de vengado, resultado negativo entre paréntesis por 100 pesos. Bien, que eso va a ser lo que nosotros vamos a reconocer como resultado negativo, por lo tanto, de un lado y del otro vamos a tener 0 pesos, ¿sí? Y vamos a crear, este tipo de variación es una variación patrimonial modificativa. Bien, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto está sin paréntesis? Y porque cuando lo creamos está con paréntesis restando el pasivo. Pero en este caso, para yo poder disminuir esa cuenta, porque ya pasaron esos 15 días, yo lo voy a poner sin paréntesis para que ese resultado, esa cuestión que estaba restando el pasivo pase como resultado negativo, ¿sí? Como la cuenta intereses negativos de vengados, resultado negativo por 100 pesos. Bien, pero obviamente es por 100 pesos, ¿por qué? Porque pasaron 15 días, ¿sí? Si un mes eran 200 pesos, la mitad de un mes va a ser 100 pesos. ¿Se entiende? Es cuestión de regla de 3 simples nada más. El total de mis intereses eran 400. Eso equivalía a 60 días. ¿Cuánto equivale 15 días? Hago regla de 3 simples y me va a dar 100 pesos. Bien. No, porque nosotros acá lo que estamos haciendo es calcular los intereses de forma lineal para que para que se entienda lo que es el ejemplo. Sí, entiendo lo que me decís con respecto a tener en cuenta los 200 del mes anterior, pero es un concepto más avanzado con respecto a lo que es el cálculo de intereses. Yo lo que utilicé fue un ejemplo con intereses lineales, no teniendo en cuenta los 200 del mes anterior. Pero bueno, sí, depende cómo lo haga el docente de ustedes, ese ejemplo puede cambiar.
Normalmente nosotros, o por lo menos en donde el curso donde yo doy clases, nosotros usamos intereses lineales, ¿sí? No tenemos en cuenta ese tipo de cuestiones con respecto al interés del mes anterior, sino que lo hacemos lineales bajo un mismo número, y lo que nos interesa es que hagan la registración de la devengación, más allá del número, porque después en cálculo financiero, que es una materia siguiente a estadística, van a aprender lo que es el cálculo de intereses y todo lo que conlleva ese tema. Bien, el flete no es una cuenta de pérdida, no va en el estado de resultado, no. En este caso el flete, como es necesario, claro, lo que hizo fue activar la cuenta fletes a mercadería, sí, se podría decir que sí, que ese gasto, sí, lo activé a la maquinaria, porque no estábamos comprando un mercadería, estábamos comprando una máquina, sí. Entonces lo que hice fue activarlo a la cuenta maquinaria porque era necesario ese flete para que la maquinaria esté en mi poder. ¿Se entiende? O sea, ese flete, ese gasto, esa pérdida, no es ni gasto ni pérdida, sino que es un, un resultado activable. Es parte del activo, parte del costo no consumido. ¿Bien? No entendí por qué intereses negativos a devengar se resta en el pasivo. Porque está regularizando, ¿qué cuenta? Esta cuenta. ¿Sí? Las cuentas regularizadoras siempre, pero siempre regularizan una cuenta. En este caso, la cuenta intereses a devengar, regularizadora del pasivo, está regularizando un pasivo. ¿Qué pasivo? Documentos a pagar. Entonces, siempre va a estar en el pasivo restando. Siempre, siempre, pero siempre el interés negativo a devengar va a ser una cuenta regularizadora del pasivo. Va a estar en el pasivo restando. ¿Qué va a restar? Y con lo que se financia. En este caso, como es un pagaré, es un documento a pagar. ¿Bien? Claro, a maquinaria, exacto. Sí, sí, sí. Bien, hasta acá el ejemplo se entendió. ¿Fue difícil de entender? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que... con respecto al cálculo de intereses, siempre utilicen la forma en la que hace su docente. O sea, no sé. Esto es un ejemplo para que vean el asiento y se entienda lo que es devengar. A mí no, el cálculo de cuánto da el número de interés me es irrelevante. A mí lo que me importa es que vean cómo yo diferencio lo que es devengar de cobrar o pagar. ¿Sí? Porque en este caso nosotros no estamos pagando nada, solo estamos entregando un pagaré y generando que en los próximos días vamos a generar resultado negativo. Porque el devengado después suma el pasivo. Y porque en su momento cuando lo creamos estaba en negativo. Y yo para poder restarle saldo lo tengo que sumar. O sea, es la contrapartida. ¿Bien? O sea, si está en negativo y le tengo que sacar saldo, se lo tengo que sumar. El devengamiento se realiza el 30 del 1 o el 15 del 2. Porque en mi curso se hace registrando a fin de cada mes. El devengamiento se realiza siempre a fin de mes. Y cuando esté realizado. Ahora vamos a ver el ejemplo sigue y van a ver cómo después, a medida que van pasando los meses, ¿sí? Va cambiando el número. Bien, entonces, nos quedamos acá, ¿sí? Donde registramos todo. Después dijimos que al 31 del 1, a fin de mes, teníamos que registrar lo que es la pérdida. Ven que acá
¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Creo que... Bueno, vamos a volver a explicar. Se cortó el audio. Bien, vamos a volver desde acá. Entonces habíamos dicho que al 31 de enero... Al 31 de enero habíamos devengado 100 pesos porque solo pasaron 15 días. ¿Sí? Suponiendo que 60 días equivale a 400, 15 días, ¿sí?, equivalen a 100 pesos. ¿Sí? Habíamos dicho que lo que estoy haciendo es reconocer solo como realizado 15 días de ese interés. Por lo tanto hay una variación patrimonial modificativa. Pero esto no implica que esté pagando. Yo no estoy pagando nada, sino que estoy reconociendo el resultado negativo, disminuyendo la cuenta regularizadora del pasivo. ¿Se entiende? Si yo estuviese pagando, el activo tendría que disminuir. Y en este caso no está disminuyendo ningún activo, solo estoy reconociendo el resultado negativo. Entonces, siguiendo en base a esto, al 28 de febrero se deben vengar los intereses que ya se encuentran realizados. ¿Sí? Si están realizados los tenemos que reconocer. Transcurrieron 30 días. Yo sé que febrero no tiene 30 días, ¿sí?, pero lo vamos a imaginar como que todos tienen 30 días. Entonces usamos la misma ecuación para reconocer un resultado negativo. Es el mismo asiento, pero en este caso, en vez de ser por 100 pesos, que eran 15 días, va a ser por los 30 días que equivalen a 200 pesos, ¿sí? En este caso yo lo único que uso es regla de 3 simples. Lo que quiero que aprendan es el tema de cómo es el asiento y que entiendan que este asiento no está reconociendo un pago, sino que está reconociendo un resultado negativo. No estoy pagando nada, ¿sí?, sino que estoy reconociendo una variación patrimonial modificativa producto de reconocer este resultado negativo, pero esto no está siendo pagado con un activo, sino que está disminuyendo esta cuenta regularizadora, ¿sí?, que ¿a quién estaba regularizando? A documentos a pagar. Entonces le estoy sacando saldo para, ahora que ya pasaron los días necesarios para reconocerlo como resultado negativo, esté donde tiene que estar y poder reconocer la variación patrimonial modificativa. Bien, hasta acá se entendió. ¿Se entendió alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Ven cómo en el ejemplo se ve que devengar no es pagar ni cobrar? Yo estoy reconociendo resultados negativos, pero yo no estoy pagando. No estoy disminuyendo el activo. Nada que ver. Solamente estoy reconociendo lo que en su momento creí lo creé como una regularizadora del pasivo. La estoy pasando el saldo a resultado negativo. ¿Sí? Ahora sí lo puedo reconocer como resultado negativo porque ya pasaron los días necesarios. Pasaron los 30 días. Bien. ¿Por qué es modificativa? Y porque hay una cuenta de resultados. Las cuentas de resultados modifican el patrimonio neto. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir. Nos quedamos acá. En el siguiente mes, ¿sí?, como ya pasaron 45 días, yo no voy a esperar hasta fin de marzo para devengar los 15 días que me faltan, sino que voy a devengar cuando ese resultado esté realizado. En este caso se realiza el 15 de marzo, o sea que yo a mitad de marzo voy a devengar los intereses. No voy a esperar hasta el 31 de marzo para devengar los 15 días que faltan, ¿se entiende? O sea que devengo siempre a fin de mes o cuando ya el resultado se puede reconocer como negativo o positivo, dependiendo. ¿Sí? En este caso porque lo tenemos que reconocer como resultado negativo. Bien, solo transcurrieron 15 días, ¿sí? Así que vamos a reconocer 15 días, que son los 100 pesos que faltaban. Es el mismo asiento, exactamente el mismo asiento, pero por 100 pesos. Y cambiando la fecha, ¿no? Esto tiene fecha del 15 de marzo del 2020. No voy a esperar a fin de mes para devengar, sino que voy a devengar cuando está realizado. ¿Y cuándo se realiza? El 15 de marzo, porque ya pasaron los 60 días. ¿Bien? ¿Se entendió? Vamos de nuevo. No estoy pagando. Estoy reconociendo resultados negativos. Si yo pagara este resultado negativo, acá debería disminuir. O sea, debería disminuir el activo. Pero en este caso no está hablando de que está pagando. Pagar es otro asiento. ¿Sí? Si yo tendría que pagar, me lo tendrían que decir. Yo no puedo generar la disminución del activo, o sea, un pago, ¿sí?, sin que el ejercicio me lo diga. Sin que me den la aprobación del pago. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Si tienen alguna duda, pregunta, porque ahora viene otro ejemplo con el tema de los servicios, ¿sí?
Bien, acá los 100 pesos que que quedan se deben el 15 del 3 o el 30 del 3. El 15 del 3, recién lo vimos. Bien, si no tienen ninguna pregunta, vamos con el último ejemplo. Así doy paso a las preguntas que quieran hacer de cualquier otro tema del cual ustedes estén viendo. Bien. Gibson S.A. Al 15 de marzo del 2020 adquiere un seguro contra robos para su fábrica, el cual entra en vigencia desde el 1 de abril del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020, con un monto mensual de 300 pesos. Ese mismo día se pagan 3 meses en efectivo. Bien, entonces ¿yo qué voy a hacer? En este caso, yo el primer día, 15 del 3, como estoy pagando ese día, lo que yo voy a generar va a ser este asiento. Seguros pagados por adelantado por 900, porque estoy pagando 3 meses y el monto mensual era 300. 300 por 3 son 900. Y al mismo tiempo voy a disminuir mi activo por 900. Por lo tanto, de ambos lados me va a dar 0 pesos y la variación va a ser permutativa. Esta cuenta seguros pagados por adelantado, ¿sí?, va a ser una cuenta de activo más porque es un derecho que yo tengo a recibir un servicio que ya pagué. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cuándo entra en vigencia? El 1 de abril. Pero yo ya lo pagué. Entonces tengo derecho a registrar este hecho económico que estoy haciendo, que es pagar por adelantado. Bien. Entonces yo recién, al 30 del 4, voy a reconocer el seguro devengado. Al ser un servicio que recibí, este provoca la disminución del derecho que generé el 15 del 3 del 2020, cuando lo pagué por adelantado. Esta misma situación se repite al 31 de mayo, al 30 de junio del mismo año, siempre se devenga a fin de mes. Como empezó el 1 de abril, ¿sí?, yo no voy a devengar en marzo, porque en marzo no entró en vigencia, entró en vigencia en abril. Entonces yo voy a devengar al 30 de abril, a fin de mes. ¿Y qué devengo? Seguros pagados por adelantado, la disminución de ese activo negativo, de ese seguro a devengar, ¿sí?, contra el resultado negativo, seguros negativos. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? ¿Ven cómo queda 300 negativo y 300 negativo de un lado? ¿Cómo modifica la cuantía del patrimonio a los resultados negativos? Esta variación, por lo tanto, va a ser modificativa. ¿Bien? ¿Se entendió este ejemplo? ¿Sí? ¿Ven cuál es la diferencia entre pagar y cobrar? Yo acá en los seguros no estoy pagando. Bueno, en este caso pagué por adelantado, pero este seguro al primer día, al 15 del 3, no es un resultado negativo y tampoco a fin de mes es un resultado negativo, a fin de mes de marzo, sino que voy a esperar cuando entre en vigencia en abril y devengarlo a fin de abril. ¿Se entiende? Cuando entra en vigencia es el 1 de abril, por lo tanto yo voy a devengar a fin de mes de abril. ¿Cuánto devengo? Un mes. ¿Y cuánto es eso? Son 300 pesos. Entonces yo disminuyo mi derecho y aumento mi resultado negativo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna...? Si puedo repetir el ejercicio. Bien, lo volvemos a repetir, no hay problema. Dice que Gibson S.A. al 15 de marzo adquiere un seguro, ¿sí?, que el mismo entra en vigencia desde el 1 de abril hasta septiembre. Son 6 meses. Con un monto mensual de 300 pesos. O sea que serían en total 1.800 pesos. Ese día, hablando del 15 del 3, ¿no?, se pagan 3 meses en efectivo. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es crear un derecho contra la aseguradora, ¿no? Porque si estoy pagando por adelantado, tengo que crear el derecho, que es el seguro pagado por adelantado que tengo derecho a recibir en el futuro por los 900 pesos, y como lo pago en efectivo tengo que disminuir la caja por 900 pesos. Por lo tanto, la ecuación contable me da lo mismo, 0 de un lado y 0 del otro, está genial, y es una variación patrimonial permutativa. Estoy permutando un activo por otro. ¿Bien? Gibson S.A. Al 30 de abril del 2020 voy a reconocer el seguro devengado. Al ser un servicio que recibí, este provoca la disminución del derecho que generé el 15 de marzo, cuando lo pagué por adelantado. Esta misma situación se repite tanto en fines de mayo como fines de junio, ¿sí? Siempre se devenga a fin de mes. ¿Qué asiento voy a crear? El siguiente asiento. Seguros pagados por adelantado, activo menos, contra seguros resultado negativo por 300. ¿Ven cómo disminuyo mi derecho a recibir
el 30 del 4 para crear una cuenta de resultado negativo el 30 del 4 también, ¿sí? Cuando ya el seguro es considerado un gasto, ¿sí? En este caso el seguro es un gasto. Bien, ¿se entendió? Lo mismo va a pasar a fines de mayo y a fines de junio. Luego de eso va a pasar, depende de si lo pagamos o no, de muchas cosas, pero bueno, no importa. Ese es otro ejemplo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Para no hacerlo más largo, ¿sí?